Para quienes su trabajo está íntimamente ligado a la producción de la tierra, el cambio climático no es teoría, es práctica, es fundamental en su negocio. Es por eso que queremos entender cuáles son los desafíos a partir de este 2026 y en los últimos años. La conversación en nuestro podcast Futuro Sostenible es junto a la gerente de marketing corporativo y sostenibilidad de empresas IANSA. Conversamos hoy con Vivian Budenich. Vivian, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Ya lo decía en la intro, ¿no? Trabajar en la agroindustria, en la agricultura, es un área especialmente sensible por los efectos del cambio climático. Me gustaría saber, en estos tiempos, ustedes cómo miden los principales cambios que han tenido que enfrentar en los últimos años. Bueno, Ignacio, para partir hablando un poquito de IANSA, quiero contar que es una empresa que tiene más de 70 años de historia. Y que está en la mesa de los chilenos. Y que está en la mesa de todos los chilenos. Tenemos más de 1.300 colaboradores en todo Chile y Perú. Y efectivamente nace como una empresa al alero de lo que es el tema del desarrollo y el proceso de producción de azúcar. Pero hoy en día ha crecido, se ha diversificado y claramente hemos visto además entre todos los temas los desafíos que significa el cuidado del medio ambiente, o sea, lo mismo que tú estabas diciendo, el calentamiento global, el tema del cambio climático, y es por eso que una empresa que tiene un propósito súper firme, que es alimentar al mundo con lo mejor de nuestra tierra, se hace responsable en el fondo de lo que significa el cambio climático con temas súper concretos. Y eso en parte tiene que ver, como decías tú, con el suelo, con la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de tomar acciones súper reales con respecto a ese impacto en el fondo que hay sobre el medio ambiente en todas las operaciones que tenemos. Y por eso nosotros ya hace un tiempo que estamos midiendo las emisiones de los gases de efecto invernadero y cuantificándolo con una herramienta que tenemos interna, que se llama Samimetrics. Tenemos todas nuestras emisiones en el fondo en Chile y Perú en esta plataforma y con eso lo cuantificamos y nos certificamos con lo que es Huella Chile, ¿ya? Que es una herramienta súper específica y que te permite tener una medición y eso también significa que al medir tú puedes gestionar. Porque eso es bien importante, te diría también, poder tener una idea de qué es lo que tú tienes de la línea base y poner entonces objetivos y metas de cómo tú vas a ir realmente descarbonizando. Como me comentabas en esta larga historia, la gente asocia la marca principalmente al azúcar, esa que está en la mesa de todas las chilenas y chilenos, pero IANSA hoy es mucho más que aquello y en esos distintos pilares del negocio la sustentabilidad es clave, porque me comentabas además, esto previo a nuestra emisión, que han sido capaces de convertir residuos también en parte del negocio, como parte del ejercicio de sustentabilidad. Y eso me parece que es clave. Sí, no, bueno, yo te diría que una empresa que tiene tantos años tiene que ir evolucionando y eso ha sido parte de lo que ha hecho IANSA. O sea, nosotros, por ejemplo, aparte de lo que significa el azúcar industrial, el azúcar de consumo masivo, que es el que está en la mesa de todos los chilenos, nosotros tenemos 3 divisiones de negocio, que es la parte agrícola, ingredientes y la parte de alimentos o consumo masivo. Y en alimentos, que es la parte que normalmente ven todos los consumidores, hoy en día tenemos azúcar, endulzantes y también una marca nueva que está al alero de lo que es la producción, digamos que natural de los productos de la tierra y que es IANSA Agro. Y eso es algo que va mucho más allá del azúcar, que tiene que ver con una producción que va, o sea, unos productos que van en función de las tendencias del mercado, que las personas hoy en día buscan alimentos mucho más saludables, que no tengan aditivos, y ahí es donde entran nuestras marcas de legumbres, de arroz. Bueno, eso es una de las partes que tenemos, y lo otro es ingredientes, que nosotros tenemos también, tenemos una filial que se llama Patagonia Fresh, acá en Chile y Perú, y con eso tenemos pasta de tomate, pulpa de frutas y vegetales, que se exporta en más de un 90%, que eso es bastante desconocido. Y la área agrícola también tiene lo que es nutrición animal, que es nutrición para bovinos y equinos. Eso más que nada para dar un contexto de lo que hoy en día es IANSA. Y volviendo a la pregunta que tú me dijiste, que es súper importante, nosotros hemos identificado que definitivamente cuando tú tienes los distintos productos y lo que estás produciendo, en ese consumo responsable y en la producción responsable nos hemos dado cuenta que esos residuos, como bien decías tú, se pueden revalorizar y se pueden realmente convertir en el comienzo de otro proceso en el fondo productivo que va a ir a otra industria. ¿Y por qué comento eso? Porque yo te diría que eso es una evolución
que yo he visto que en los últimos 5 o 6 años se ha visto fuerte en Chile. O sea, hay un negocio asociado con respecto a eso, no necesariamente para Iansa, pero para otras empresas, Correcto. que busca, que tiene un beneficio súper importante, y es tú realmente lo vuelves a un proceso productivo para otro proceso, qué sé yo, sean residuos específicos de tomasa o incluso de temas de la misma remolacha, o qué sé yo, coproductos que hoy en día lo hemos convertido en un producto que ha sido estrella y que está bastante más alejado a lo mejor a lo que es nuestro core business, pero que nos ha ido muy bien, que se llama Green Dust, que es un supresor de polvo para poner en distintos caminos, que hoy en día estamos ya trabajando con la minería en eso. Y eso es algo que te demuestra que uno tiene que ser súper eficiente en el uso de los recursos, ¿ya? Y también al mismo tiempo evitar enviar todos esos recursos, esos residuos a vertedero, ¿ya? Y yo te diría que eso es algo que es una convicción dentro de nuestro trabajo como Iansa. O sea, de hecho pasamos de lo que era un 68% de la revalorización de residuos a más de un 90%, mucho antes de lo que significó la puesta en marcha de la ley REP. Era algo que ya estábamos trabajando. Ya formaba parte, digamos, de la Sí, estructura. Es que formaba parte de nuestra estrategia de sostenibilidad que definimos el año 2019 y que hoy en día, como conversábamos al principio, se ha convertido realmente en una palanca de negocio y una ventaja competitiva al momento de trabajar con los clientes y con los distintos stakeholders. Vivian, hablemos del agua, hablemos de la crisis hídrica y de cómo puede convertirse en un elemento no solo clave, sino que también de enorme estresor para industrias que dependen del agua. Sin duda, el mundo del agro está estructuralmente ligado a la crisis hídrica. ¿Cómo han podido ir solucionando la escasez de agua? Sí, mira, es un temazo, como se dice, porque finalmente la zona centro-sur, estamos con un estrés hídrico súper fuerte, ¿ya? O sea, eso es algo bien importante. Y la compañía desde el año 2000 que implementó lo que es el riego tecnificado. Y el riego tecnificado te permite tener una eficiencia del uso del agua en los cultivos que es muchísimo mayor a lo que es el riego tradicional, ¿ya? Eso desde el punto de vista del campo. Como bien decías tú, el uso del agua en el campo a nivel mundial es altísimo. Y por supuesto que también lo hemos implementado en las operaciones, porque no basta solamente con la tierra, sino que también con las operaciones, con la recirculación del agua. Y es uno de nuestros objetivos. Nosotros, en los objetivos de la estrategia de sostenibilidad, uno de los 4 pilares es medio ambiente, ¿ya? Y medio ambiente lo abordamos con riego tecnificado y la efectividad en el uso del agua, como bien dices tú, que además adicionalmente participamos el año pasado, fuimos una de las primeras empresas que participamos de los acuerdos de producción limpia de Huella Azul, que eso es efectivamente del tema de la medición del agua. Y lo otro que te decía en la parte de medio ambiente estaban las emisiones de gas de efecto invernadero, que ya lo conversamos, y el tercer punto era la revalorización de residuos, que también te comenté cómo los hemos ido abordando. Como lo decíamos hace algunos minutos, hemos ido pasando de hablar de sostenibilidad al hacer, ¿no? Al actuar, pero para actuar hay que medir. Tú me explicabas que habían desarrollado mediciones de su huella, pero en el detalle, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra medir la huella de forma efectiva? Que esa traza sea lo más precisa posible. Sí, no es un tema fácil y precisando, como bien decías tú, hay la huella de carbono, y la huella de agua, pero abordemos la de carbono. Tú tienes 3 alcances, algo a lo mejor súper técnico, pero el alcance 1 tiene que ver con tu matriz energética, con tu matriz productiva. Entonces nosotros sabemos que una parte importante viene de carbón, otras partes viene de gas licuado en el fondo. Entonces tú tienes que tener una realidad, incluso el combustible que usan, qué sé yo, las grúas. Nosotros teníamos antes grúas que tenían un tipo de combustible y hoy en día las pasamos a eléctrica. Entonces, el tener esa lógica de entender cómo está todo el tema de la parte 1, que es el alcance, que es tu matriz propia, es súper importante, porque así tú puedes entender cómo es el impacto sobre la huella total. Después la parte del alcance 2, de nuevo, que es lo que tú compras ya de energía, ¿ya? Y nosotros lo que compramos de energía lo hacemos con, en el fondo, una empresa que en este caso es Enel, y le compramos lo que es energías renovables no convencionales. Entonces con eso tú te aseguras que ellos te dan una certificación que dice que estás comprando energías renovables, y eso está sobre un 95%. Y el tercer punto, que es el alcance 3 o scope 3, como se dice, tiene que ver
con todos los combustibles que vienen de la cadena de valor, o sea, de la parte que yo te diría que es hoy en día la más grande desde el punto de vista de las emisiones, que tiene que ver con todos los proveedores que vienen desde arriba y hacia abajo, ¿ya? Y eso representa más de un 75% de la compañía. Y te diría que en las reuniones que he estado con muchas empresas, grandes empresas, la mayoría está en algo similar. ¿Y por qué? Porque tú ya normalmente haces una gestión interna. Y cuando haces una gestión interna, lo que tienes que hacer es ir a ver con tu cadena de valor cómo están sus gases de efecto invernadero. Claro. Entonces es algo... De nuevo, yo sé que es algo bien específico, pero lo importante primero es entender y poder cuantificar cuánto viene de una parte, cuánto viene de lo otro, tener una medición, no solo una línea base, sino que poder tener eso en un sistema que te permita gestionar, hacer ciertas proyecciones, entender, oye, ¿qué pasa si yo cambio este tipo de combustible acá? ¿Cómo me afecta eso en la producción? Y eso es relevante y no se hace obviamente de la noche a la mañana. Nosotros llevamos más de 5 años trabajando en ese tema. Bien, sabemos que en el mundo de la agroindustria, ¿no? El diálogo con las comunidades es fundamental. ¿Cómo ustedes las han ido incorporando para lograr realmente un trabajo en conjunto en materia de sustentabilidad? Sí. No, es un tema súper importante porque cuando tú tienes plantas productivas u operaciones, y sobre todo en Chile y Perú, pero sobre todo fuera de lo que uno ve que es Santiago, que obviamente tenemos oficinas también, tú estás situado en un lugar, y en ese lugar es un territorio finalmente. En ese territorio hay personas, hay escuelas, hay junta de vecinos, normalmente no son grandes ciudades que están al lado de tus plantas, más allá de que hay cercanas. Pero ¿ya? es un ecosistema consolidado. Es un ecosistema consolidado, pero a lo que voy es que tú tienes que ir conociendo quiénes son esos vecinos. Y esos vecinos no solamente son muchas veces parte de tu planta de trabajo, o sea, de personas que trabajan contigo o que pueden hacer distintas pasantías o cosas que nosotros también tenemos temas de educación técnico-profesional y personas que van con nosotros, sino que también tú tienes que ver qué es lo que estás entregando a ellos. Y nosotros tenemos varios programas que hacemos. Uno que me encanta es Academia Llanza, porque promueve la educación, lo hacemos con la Universidad Finisterra, y ese programa que lleva ya 5 años, que partió en la época pandemia, entrega herramientas culinarias que tiene que ver con nuestro quehacer y además de administración. Y impacta de forma súper positiva. Digamos que las que más participan son mujeres, pero no porque impacta a las mujeres, o sea, permite a las mujeres emprendedoras tener herramientas, tener su diploma y en el fondo poder seguir gestionando sus negocios. Y eso es algo súper positivo porque genera un ecosistema, como decías tú, que tú estás en un territorio y algo muy positivo a donde estás. Al mismo tiempo, qué sé yo, nosotros tenemos en varias de las plantas, apoyamos la parte del deporte, porque nosotros dentro del tema, cuando partimos con el tema del azúcar, obviamente sabemos que venimos de hace muchos años atrás, ya con el tema de la ley de sello, pero partimos también como la estrategia de sostenibilidad con un tema de educación nutricional y salud. Y para eso promovemos un consumo responsable, pero también un estilo de vida que incluya el deporte. Entonces, con eso nosotros también auspiciamos a deportistas de alto desempeño en distintas partes. De hecho, una de ellas fue a los Juegos en el Fondo Olímpicos, Paralímpicos, y fue representante, sacó medalla de bronce. Entonces, cuando tú realmente conoces a esas personas, ves de qué manera estás impactando en los territorios, es súper potente, porque la empresa es mucho más que lo que está produciendo, es también el impacto que está haciendo en los lugares donde está presente. Hablemos de los desafíos respecto de las comunidades. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han tenido que enfrentar en ese contexto? ¿Cómo lo han manejado? Bueno, yo creo que cuando tú tienes un desafío, y que hemos tenido varios, obviamente, pues imagínate a través de los años, pero hay temas bien importantes, desde temas súper mundanos que tienen que ver con el ruido, con olores de repente que hay cuando comienza la campaña. Nosotros hemos ido incorporando una estrategia, o yo te diría que una estrategia de relacionamiento comunitario relativamente abierta. Y relativamente abierta hablo que tiene que ver con diálogo, tiene que ver con definir
que hay una comunicación cercana con las personas. O sea, nosotros, por ejemplo, vamos a partir una campaña y les avisamos, vamos a partir la campaña en el fondo porque vamos. Siempre cuando tú pones en marcha una operación que está en el fondo en épocas en que está no productiva, hay ciertas como afinamientos que hay que hacer y que obviamente puede generar ciertos impactos que ya cuando ya está en producción, digamos que plano, está súper bien. Y hay un montón de cosas que pueden afectar, digamos, que los territorios. Cuando tú tienes una relación fluida, cuando la persona te conoce, sabe que finalmente tú estás obrando de buena fe o que tú realmente le estás entregando otras cosas. Nosotros los invitamos a ellos siempre a fin de año. Nosotros hacemos fiesta, por ejemplo, de Navidad, y hace muchos años que invitamos a los territorios a que vayan con puertas abiertas y a visitar la planta. Y eso te va generando una relación. Y cuando es una relación yo digo, ¿sabes qué, Ignacio? Te conozco, entonces sé que no eres una persona que me estás contando un cuento, sino que realmente estás desarrollando. Y cuando hay desafíos, bueno, se abordan. Oye, mira, te cuento, sí, efectivamente, estamos con el tema ruido, pero te agradezco, estamos aplicando esto, estamos haciendo la corrección, porque obviamente las empresas, todas estamos sujetas y hoy en día al escrutinio súper público y obviamente teniendo esa relación te permite tener mucho más fluidez en entender que de repente hay cosas que no salen como lo previsto, pero que tú estás tomando acciones en el fondo correctivas. Perfecto, ha sido parte del aprendizaje, me imagino. Absolutamente, o sea, yo creo que es imposible que una empresa que tiene operación en territorio no tenga a veces, en el fondo, ciertas cosas que no salen como uno quisiera. Claro, externalidades. Externalidades, y no solamente hablo de externalidades, claro, negativas, porque efectivamente son el ruido, olor y otras cosas que puedan pasar, pero definitivamente ahí tiene que ver con la relación que tú tienes anterior y que eso no se hace de la noche a la mañana y que tampoco significa que es una vez que te relacionas con ellos. Tienes que mantenerle, y por eso que nosotros también hace varios años que en una iniciativa que se llama Empresa Abierta, recibimos a las personas de todas las comunidades y en nuestra planta de Chillán, además, recibimos durante todo el año a colegios, a institutos, para mostrarles, mira, esto es lo que se hace, tenemos un lugar que se llama Exhibición Casa del Azúcar y le mostramos, mira, esto desde que nació la empresa, hacia allá la estamos proyectando, le mostramos, y eso genera otra relación, absolutamente otra relación con las comunidades. Vivian, hablemos de innovación. Ya me has dicho someramente algunos puntos que son claves para IANSA, pero en la estrategia de sustentabilidad, ¿cuáles han sido esos grandes hitos en materia innovadora? Bueno, la innovación es algo clave para Empresas IANSA. Una empresa que tiene ya más de 73 años de historia, ha crecido y se ha diversificado y la innovación ha sido sumamente clave. Uno de los temas, yo te diría que más relevante y que en cierta forma lo esbocé, es la parte de lo que fue el cambio y el poder introducir IANSA Agro. IANSA siempre asociada al tema azúcar, dulzor, y el incorporar IANSA Agro en nuestra cartera de productos, donde también hay productos listos ya, que tiene que ver con productos que vienen quinoa, arroz y cosas que son súper naturales, que vienen de la tierra, pero además sin aditivos. Esa innovación tiene que ver con la escucha de un consumidor que está pidiendo algo súper específico y es, ¿sabes qué? Quiero productos listos porque en el fondo tengo poco tiempo, corre para allá, va para allá, un montón de roles que hoy en día hay que cumplir y además que ojalá sean naturales, que no tengan preservantes, que no tengan aditivos y que yo vea que a lo mejor si quiero ponerle, no sé, aceite de oliva, sal o lo que yo quiera agregar. Eso unido a otros también áreas de negocio que nosotros tenemos, que es la parte de pasta de tomate, donde finalmente también esa pasta de tomate es una pasta de tomate que se exporta y donde finalmente busca también entregar a los consumidores de todo el mundo, o sea, a los clientes finales, entregar también algo de valor y que viene de lo que significa de la producción de Chile. Entonces, la innovación significa estar abierto a ir incorporando lo que te están pidiendo el mercado y por otro lado hay ciertas cosas que también hemos ido haciendo con los coproductos que hablábamos recién, como la parte del Green Dust, de este supresor de polvo, pero también producto de nuestros coproductos nosotros incorporamos unos fertilizantes de especialidad que se llama Beta Soil, que también son fertilizantes en el fondo que tienen un origen natural y que tienen un impacto en el fondo sobre la tierra que es distinto a lo mejor a otro tipo de fertilizante. Entonces, no es solamente lo que se hace con la parte de nutrición animal, sino que también con nutrición vegetal y lo que tú estás haciendo de tener a lo mejor una escucha activa de la parte de lo que hablábamos del mercado.
Y eso también apalancado en lo que significa todo un trabajo de innovación a nivel corporativo, que tenemos un área que en el fondo lidera esto a nivel corporativo, que va mirando, que va evaluando, la innovación tiene un tema bien particular, porque tú tienes que ir probando, tiene que ir iterando, tiene que hacer cosas rápidas para poder ir en el fondo viendo, como se dice, la falla y error. Y ese proceso se fue incorporando adicionalmente a lo que ya existía de innovación y desarrollo, por ejemplo, en el ámbito agrícola y en las divisiones de negocio desde el punto de vista de la innovación, que son los que están más cerca también de cada uno de los clientes. Vivian, ¿cuál es el desafío pendiente? Ya que hablamos de innovación, ¿dónde ustedes identifican hoy problemáticas que esperan a futuro y de forma innovadora solucionar? Abordándolo desde el punto de vista climático, de la parte del cambio climático, yo te diría que, y de la parte del medio ambiente, la biodiversidad, el evaluar, por ejemplo, que es algo, la mayoría de las empresas hemos abordado el tema del cambio climático, de las emisiones del gas de efecto invernadero. Cuando hablo de empresa, hablo de grandes empresas. Pero desde el punto de vista de la biodiversidad, de entender si tus territorios están cerca de zonas protegidas, yo te diría que por ahí nosotros estamos todavía en una parte incipiente. Tenemos un diagnóstico, tenemos una evaluación, pero yo creo que todavía nos falta seguir avanzando en eso, y eso es básicamente porque hemos ido haciendo el tema paso a paso. Partimos con la parte de la cuantificación de las emisiones, entendiendo la parte de la eficiencia energética, del uso de la energía, la parte del agua. Y obviamente la parte de la biodiversidad significa entender muy bien dónde estás, si estás, cuál es la flora y fauna que está cerca de las zonas protegidas. Yo diría que esa es una de las partes que es uno de los desafíos pendientes desde el punto de vista medioambiental. Desde el punto de vista social, yo te diría que hemos ido incorporando todo lo que significa la parte de tener un relacionamiento en el fondo con las comunidades, en la parte interna de los colaboradores. La salud y la seguridad es algo súper crítico, entonces ahí se me hace un poco más difícil pensar qué es lo que es algo que está todavía pendiente, porque yo creo que ahí hemos ido incorporando todo lo que hay que hacer. Y desde el punto de vista económico, bueno, han sido años desafiantes desde el punto de vista de los precios internacionales de lo que es el azúcar y de la pasta de tomate, nosotros estamos en el mundo de los commodities, y yo te diría que la parte de la economía es algo que hay que seguir obviamente reforzando, y donde la compañía en el fondo va a seguir trabajando de manera de poder obviamente seguir entregando los resultados esperados para todos los, digamos que, stakeholders. Vivian, ser hoy una empresa, comillas, sustentable, ¿es un valor que impacta en el negocio? Definitivamente. Mire, te voy a contar un par de ejemplos. Nosotros con clientes industriales grandes y multinacionales, no los voy a mencionar, pero en el fondo son muy conocidos, nosotros somos proveedores de ellos. Ahí éramos, cuando yo te explicaba lo del alcance 3, somos parte de la cadena de valor de ellos. Y ellos nos decían, bueno, pero ¿de qué manera están ustedes cultivando? ¿Cómo están ustedes haciendo el tema de la producción? Y entonces nosotros con ellos hicimos una certificación que se llama FSA, que es Farm Sustainability Assessment, que tiene que ver con las buenas prácticas en el tema de los cultivos. Y eso es un tema específicamente, digamos que una acción de sostenibilidad, como tú me decías, donde nosotros le decimos al cliente, mira, tenemos esta certificación, estamos cumpliendo con todo lo requerido, bueno, y más, pero con todo lo requerido, y eso significa significa preferencia de parte del cliente. Entonces, definitivamente eso se convierte en una palanca para el negocio y un tema de una ventaja competitiva desde el punto de vista del negocio. Y yo creo que eso, alguien que trabaja en sostenibilidad, es lo más bonito, entender de que lo que tú estás haciendo realmente entrega valor finalmente para todo el tema productivo, y es un diferencial el hacer negocios sostenibles. Para el cierre, y esta es como en la personal, ¿no? Porque así se llama nuestro podcast además. ¿Qué es para ti futuro sostenible? Para mí, futuro sostenible, en 2 palabras, es hacer negocios sostenibles desde el punto de vista de la empresa, y desde el punto de vista personal, como ser humano, yo creo que es estar súper consciente de que el tema va mucho más allá del cambio climático, del tema del consumo del agua, sino que tiene que ver con un tema también de incorporación genuina de las personas, en el fondo,
mujeres, hombres también, a los distintos ámbitos, de manera que tú puedas realmente tener una sociedad que avance y que permita tener un crecimiento económico donde las personas se vean también todos parte de este engranaje, por decir así. Vivian, te quiero agradecer esta conversación hoy en nuestro podcast. Gerente de Marketing Corporativo y Sostenibilidad de Empresas IANSA, Vivian Budinich. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Ignacio, nuevamente. Muy entretenida la conversación. A ustedes los dejo súper invitados para que puedan revisar este y cada uno de nuestros capítulos. Nueva temporada de nuestro podcast Futuro Sostenible a través de MOL TV. Hasta la próxima.